Lo desconocido intriga al hombre, lo inquieta, lo moviliza. Desde su origen, el hombre tuvo la necesidad de explorar, de conocer el ambiente en que vive, de saber más. A pie se aventuró a través de grandes extensiones. Se lanzó a un mundo que no conocía. Con el advenimiento de las tecnologías, su capacidad para develar los misterios de ese mundo que había conquistado se volvió mayor. Así fue como el hombre llegó a interesarse por el sitio del planeta que menos conocía: el océano. Tan solo el 5% de todo su potencial se conoce. Sus fondos aún son un misterio, y son ellos quienes guardan información valiosa sobre el pasado evolutivo de nuestro planeta. En la superficie, todo parece igual, pero bajo el agua, un mundo lleno de respuestas aguarda por ser explorado. El buque oceanográfico austral inicia su campaña cero. A bordo, un equipo de geólogos argentinos se dirige a una zona ubicada al sur de Tierra del Fuego, en la parte norte del pasaje de Drake. No se trata de cualquier lugar. Los eventos tectónicos que tuvieron lugar allí hace millones de años cambiaron el clima del planeta y dieron origen a la conformación de las actuales corrientes oceánicas. Pero, ¿cómo y cuándo fue que esto ocurrió? Todo timón estribor aplicado. Con esta hora damos por finalizada la maniobra zarpada. ¿Estamos salvos? Sí, señor. El mar guarda innumerables respuestas sobre el pasado y evolución de nuestro planeta. Conocer sus profundidades y estudiar su relieve submarino puede acercarnos a entender procesos que sucedieron hace miles e incluso millones de años atrás y que aún hoy continúan. La separación de las placas Sudamericana y Antártica conectó a los océanos Atlántico y Pacífico y dio comienzo a la circulación de la corriente más fría y de mayor flujo del planeta, la corriente circumpolar antártica. Esta gigantesca masa de agua redistribuye la temperatura en todo el globo y aísla a la Antártida de aguas cálidas, incidiendo de forma severa en el clima del planeta. Para poder describir este proceso y acercarnos a cuándo fue que se inició, los científicos buscan determinar en qué momento el clima comenzó a cambiar. Conocer cuáles han sido los ciclos climáticos que se han dado en el planeta no solo permitirá interpretar cómo fue la evolución tectónica de la zona, sino que posibilitará a los científicos elaborar predicciones y proyectar cómo esos mismos ciclos pueden darse en el futuro. Alejandro Tazzone es doctor en geología y es el jefe científico de esta campaña. Desde hace más de 20 años, se interesa por una de las zonas más influyentes y menos exploradas del planeta, la placa de Scotia. Estudiar toda esta zona es una zona de muchísimo interés porque ha producido un cambio dramático en lo que es el cambio climático, la conformación actual a partir del Mioceno medio de lo que son las corrientes oceánicas, no solo en este sector, sino a nivel planetario. El interés de estudiar la zona de Scotia, en mi caso, nace cuando estudiaba la Antártida. Hice un estudio geofísico para ver si efectivamente la península antártica se estaba hundiendo o no, para lo cual tuvimos que hacer un estudio del fondo oceánico y luego terrestre, y vi que la placa de Scotia era un tema, primero, que estaba poco estudiado, poco explorado. Estoy hablando de la época del 97, por esa época.
Hace aproximadamente 80 millones de años, Sudamérica y la península antártica se encontraban unidas. Movimientos de placas tectónicas produjeron que esa unión se fracturara. Esto permitió el ascenso de magma, que al solidificarse en contacto con el mar, produjo una dorsal oceánica, generando de forma gradual pero constante una corteza que ejerció presión y desplazó hacia los bordes a estas antiguas estructuras, dando origen a la placa oceánica de Scotia. La campaña acaba de comenzar. Durante 2 semanas, el Austral se abrirá paso por estas frías aguas subantárticas. En aproximadamente 20 horas, arribará a su primer punto de interés, el Cañón Sloggett. Un valle submarino de 94 kilómetros de extensión, encauzado a lo largo del talud sur de Tierra del Fuego. El Austral navegará unas 200 millas hacia el este hasta alcanzar la desembocadura del Canal Beagle, donde se encuentra el Cañón Sloggett. Durante 7 días, los investigadores relevarán esta zona. Luego la campaña se trasladará unos 300 kilómetros al sur hasta alcanzar su segunda zona de interés, el Espolón de Tierra del Fuego, un lugar emblemático para Alejandro Tassone. Se trata del extremo sur de la plataforma sudamericana dentro de la placa de Scotia, en el límite con la placa antártica. Este macizo rocoso posee registros de las etapas evolutivas de la región. Los sedimentos son archivos naturales de información. En ellos se halla registrado cómo era el clima y el ambiente hace millones de años, y por supuesto, los cambios que se experimentaron. La elección de los puntos geográficos donde se tomarán muestras, así como su posterior análisis, requiere conocimiento y mucha experiencia. Graciela Bozano es doctora en geología. Se especializa en cañones submarinos y sedimentos de profundidad. Fue formada en Italia y desde hace más de 10 años está radicada en la Argentina. Esto para sacarle jugo a estos días de buen tiempo, porque ya si en estos 2 días cerramos 75% de la batimetría y tenemos la primera pierna de magneto y un par de corings, ya tenemos un pedazo de la campaña hecho. Bueno, acá lo que podemos reconocer es 2 áreas afluentes, una por acá y otra por acá, y el eje principal del cañón. Y también observamos acá un área donde se ven evidencias de deslizamientos y de remoción en masa. Qué raro que es. ¿Qué puede ser? Acá también encontramos, en las zonas aledañas al cañón, en uno de los afluentes, una cicatriz que indicaría un fenómeno de remoción en masa reciente. Esa cicatriz es espectacular. Sí, ya te digo, fíjate cómo va escalonado y en forma oblicua tiene todas las otras fallas. ¿Hacer un perfil topográfico que lo cruza? ¿Sí? Los cañones submarinos son expresiones morfológicas, digamos. Son como valles submarinos parecidos a lo que serían los valles fluviales en continente, pero estos se desarrollan en zona sumergida. Hay cañones que se desarrollan solo en talud, se los denomina como cañones ciegos, y hay cañones que se desarrollan en talud y plataforma, es decir, inciden plataforma. Hoy en día se sabe que los cañones son importantes por diferentes aspectos, bueno, transferencias de sedimento y materia orgánica también, de zona somera, zona profunda. Son lugares donde hay resurgencia de agua, puebling, por lo tanto están asociados a biodiversidad, a mucha productividad. Y como parece como hay como que es más pendiente, justamente. ¿Ves esa mancha medio redonda? Sí. Esta me parece que si pudiéramos apuntar acá o acá, que lo veo más plano, pero esto me parece que se está viniendo abajo. Los cañones submarinos actúan como trampas de sedimentos. En su interior alojan una buena parte de la historia evolutiva del planeta. Su morfología irregular atrapa las partículas transportadas por los flujos internos y las corrientes externas al cañón,
entre las que se destaca la corriente circumpolar antártica, de particular interés para esta campaña. Estaría bueno entender por qué, digamos, acá se ensancha el Valle del Cañón. Los objetivos de la campaña básicamente serían un estudio geodinámico en relación a identificar la geometría y la estructura de las grandes fallas que estamos encontrando a nivel regional en tierra, verlas en subsuelo y en particular datar el desarrollo de la placa de Scotia occidental a partir del estudio de esas paleodorsales oceánicas. Si esto verdaderamente es un deslizamiento... No, eso es claramente un deslizamiento. ¿Dónde fue a parar? Claramente es un deslizamiento. ¿Dónde fue a parar? Entonces comenzamos acá, retomamos y estamos estimando ¿cuánto tiempo? El lunes a la madrugada estaremos terminando. Alejandro Tazzone plantea hacer una navegación en zigzag a lo largo del valle principal del cañón Sloggett, teniendo en cuenta los lineamientos de las fallas que pueden observarse en la gráfica. Su idea es barrer el fondo del cañón con la sonda multiaz para completar la cartografía con la que se cuenta hasta ahora. Pero bueno, entonces, como testigos, ahí en esa zona terrazada que vimos plana, y luego por ahí algunos testigos, no sé qué dicen, acá en zona eje de cañón, para ver qué sedimentos está trayendo. Primero pasar con la Subbottom, claro, para ver que si no... Si lo vemos grueso, sí, eso no. Tendríamos que lanzar la draga en tal caso. Sí. La reunión fue realmente fructífera. Es necesario establecer entre todos cuáles son las mejores opciones, ubicar las zonas más estables y que mayor información puedan brindar. El equipo tiene claro cuáles son los objetivos y qué hacer para conseguirlos. Esperan que la meteorología los acompañe. Hola, comandante. ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Impecable. ¿O el motor? ¿Cómo? Y recién llegamos el pronóstico. Actualmente tenemos noroeste, se cumple. Va a rotar el sudeste durante el día, pero no va a aumentar intensidad, por lo que interpreto no va a levantar onda y podemos operar. En esta parte del mundo, la única certeza es que las cosas pueden cambiar. Por ello, es que la meteorología tiene que ser vista día a día. Las ventanas de buen tiempo pueden durar apenas horas. Las condiciones capaz que empeoran mañana, ¿ves? Se va apretando un poquito acá al oeste, pero como va del noroeste al sudeste, interpreto que no va a haber problema para operar. Si mantenemos las condiciones, yo creo que podemos entre hoy y mañana prácticamente estar terminando la zona. ¿Sí? Muy bien, sería bueno. Si se levanta más viento y más onda, bueno, tendríamos que venir acá al norte, a lo que ya relevamos, a ver si podemos hacer las estaciones de Corin y lo de que quede de Subbottom y de... Perfilador. Sí. Eso va a ser mucho llegar al lugar y ver cómo está. Sí. Y ver cómo está el estado del mar y ver cómo está el viento, ver si es segura la maniobra Igual del barco. con la profundidad que da, que son 400 metros, son 20 minutos de estación y Seguro. yo creo que no hay problema. En cubierta ya no queda nadie. La tripulación se encuentra realizando todo tipo de tareas en el interior del buque. Hace algunos minutos, el cielo comenzó a oscurecerse. No se puede hacer un coning ahí, lo puedes romper. Si lo dejes muy dura y tirás ahí, no vas a perforar nada. Quizás en esta parte, pero sería muy riesgoso. Las predicciones meteorológicas acertaron. La tormenta se encuentra sobre el austral.
Las olas lo golpean y lo mueven de un lado a otro. La tripulación debe tomar decisiones importantes. Para aprovechar el tiempo, vamos acá que tenemos el resguardo de las islas para hacer las 3 piernas de sub-bottom y los 3 o 4 puntos de coring que vos me indiques para hacer. El plan inicial del comandante Schillaci para escapar a la tormenta ya está en marcha. Buscarán resguardo cerca de la costa de Tierra del Fuego, donde las olas y el viento tienen menor intensidad. El silencio impera en la noche. Ya no se oyen los llamados por radio y casi no se ven hombres en los pasillos. Mientras algunos descansan en sus camarotes buscando recobrar energías, otros inician sus relevos para que el Austral continúe con su rumbo norte, obteniendo la mayor cantidad de información posible a su paso. Puede ser que no hay chance que esto sea blando. Yo no esperaría encontrar nada blando. Está bien. La tormenta obligó a replantear la derrota del buque. La expedición debe abandonar la zona central del cañón, buscando al norte el abrigo del continente. Con las primeras luces del día, el Austral alcanzará la cabecera del cañón Sloget, donde tomará las primeras muestras del fondo oceánico. Todo está listo para realizar las primeras capturas de sedimento. La sedimentóloga Graciela Bozano se prepara para salir a cubierta. En geología, primero hay que hablar también de qué rango de tiempo queremos estudiar, ¿no? Si queremos estudiar procesos recientes, relativamente recientes, entonces estudiaremos solo qué es la dinámica reciente del continente y del océano. Si estamos investigando procesos geológicos antiguos con movimientos de placas, etc., entonces hay que tomar en cuenta estos movimientos también. Y la información del sedimento y las estructuras sedimentarias nos darán información tanto de lo que es el movimiento de placas, por ejemplo, como los grandes cambios climáticos que ocurrieron en continente o, por ejemplo, la elevación de cordilleras. Son rangos de tiempos diferentes. En lo reciente estamos hablando de procesos de, no sé, 20.000 años, 50.000 años, 60.000 años, y lo otro estamos hablando de millones de años. Todo lo que ocurrió en la Tierra, en los océanos, obviamente nosotros no estábamos en el momento de esos cambios. Entonces, el estudio del sedimento es importante porque podemos llegar a esta información que es antigua, que es pasada y se conserva. Digamos, es la preservación de una información de lo que eran las condiciones, climáticas, lo que sea, de hace miles o millones de años, y esa información quedó registrada ahí y de otra forma no la podríamos desenterrar. Son como archivos naturales de información, como libros, donde está escrita la historia de la Tierra y de los océanos. El cañón Sloget es uno de los pocos que llega a plataforma, incide a plataforma, con lo cual tiene una transferencia muy directa del sedimento que viene del continente y de plataforma. Tierra del Fuego es una zona que estuvo cubierta por hielo y entonces seguramente tiene un aporte detrítico, un aporte de sedimento más importante que los cañones del norte. Su dinámica seguramente es más energética.
800 recibido. Todo lo que son los componentes del sedimento conllevan una información. Permite reconstruir en el tiempo todo lo que son los procesos sedimentarios, los cambios oceanográficos y los cambios climáticos del lugar donde se toma esta muestra. De sedimento es una muestra vertical de sedimento que se mantiene, digamos, con la estructura con el cual fue depositado. Lo que es más superficial es más reciente y lo que es más profundo es lo más antiguo. Sí, Leopoldo. Alejandro, vamos del otro lado ahora. Vamos, derivamos un poquito más y vamos del otro lado. Más al este sería. Sí, dale, si podemos, tenemos que estar siempre sobre el área donde viste el sedimento. Vamos. ¿Me viste? Sí. La próxima la seguro. Vale. El último inicial, final. El trabajo de rotulado del material es pragmático y monótono, pero tiene una importancia capital. Para que el trabajo en tierra pueda continuar de forma correcta, es necesario conocer con exactitud el orden en el que se tomó cada muestra, al igual que el sitio al que pertenece. Por ahí es. Sí. Vamos ahí. El Austral es un gran laboratorio flotante que no descansa. La batimetría del cañón Sloggett continuará durante toda la noche. ¿Qué hay a nivel global? Estamos en la línea 163. ¿Sacar el zoom? O sea, no vendría en principio por acá. De todas formas, lo que más estamos esperando encontrar es el momento en que el cañón se abre, llega a la parte de corteza oceánica y ahí ya se une al resto de... Yo calculo que eso va a ser en la línea más al sur. Okay. Las ondas de batimetría lo que hacen es, una vez que la onda llega al fondo, rebota, va a volver y según el tiempo que tarde en volver, si vos conocés la velocidad a la que la onda se mueve por el agua, podés saber a qué distancia está el fondo. Para poder relevar el fondo oceánico con la sonda multi-AS y el Sub-Bottom Profiler, el buque debe realizar recorridos o piernas de navegación manteniendo una línea recta en ambas direcciones. De esta forma, se genera una grilla que abarca toda la región de estudio. Vos precisas, en primer lugar, la batimetría multi-AS, porque así puedes definir en qué lugares puede haber depositación o erosión. Porque si estás pasando por un lugar que tiene una textura, digamos, que parece rocosa, quizás ya lo descartás para tomar un testigo de ese lugar. En cambio, si vos pasas por ese lugar y justamente lo que estás buscando es roca dura, ves eso y decís, bueno, paso con una draga de arrastre y tomás muestreos de roca dura. Una draga es básicamente una especie de cajón que lo tirás al fondo, rompe la litología y como que guarda un poco de la misma y con eso obtenés una muestra de roca dura. Cubierta, comando. Cubierta. Cobrado. Recibido, Guilche, vamos a cobrar. Es importante conocer el registro del fondo marino porque es un archivo muy importante acerca de todos los cambios que se han producido desde la generación misma de ese fondo oceánico hasta los cambios climáticos que tenemos hoy. La actualidad, todas las corrientes oceánicas, etcétera, etcétera. Si uno conoce todo el fondo oceánico, conoce cómo se generaron las cuencas. Entonces, no solo el sector que estamos estudiando ahora del arco de Scotia, sino lo que sería todo el margen continental argentino. Le podemos hacer un corte acá, mirá. Alejandro Tazzone tiene entre sus dedos un trozo de basamento, una parte minúscula de la placa sudamericana. Por suerte,
La roca que sacamos es roca fresca. Hemos arrastrado por acá y le hemos pegado todo. Aparentemente, esta muestra forma parte de la prolongación de los Andes fueguinos bajo el mar. Plantear este tipo de conexiones ayuda a reconstruir la geodinámica o evolución tectónica de esta región a lo largo de millones de años. Y lo sacamos exactamente acá, una roca bastante fresca. Antes de que el Austral se aventure hacia su segundo objetivo de navegación, el espolón, el equipo científico quiere hacer un último lance de draga en la terminación del cañón Sloggett. Intentarán obtener una muestra de roca de la dorsal de Scotia, una pieza clave para desentrañar el pasado geológico de esta zona. La expedición deberá navegar unos 70 kilómetros hacia el sur. Al menos 8 horas de navegación serán necesarias para alcanzar ese objetivo, si el clima así lo permite. Durante la navegación, Juan Pablo Ormazábal continuará con el análisis y el procesamiento de los datos obtenidos por el Sub-Bottom Profiler. Esta tecnología permite obtener perfiles verticales de la composición del subfondo oceánico de hasta 150 metros. ¿Cómo te va, Juanpi? ¿Cómo estás, Ale? Bien. Che, ahí estamos viendo el tema de qué vamos a hacer en esta zona. Estamos viendo, también sería bueno vincular la parte de la acción de la profundidad, que acá se espera a los 400 metros de la corriente subpolar, y ver ahí sobre las potenciales contornitas que tenemos, porque si a eso le tomamos un core... La corriente circumpolar antártica transporta, en su poderoso flujo, millones de partículas de sedimento. Cuando las aguas frías de esta corriente entran en contacto con el cañón Sloggett, parte del sedimento es capturado en su interior. Obtener muestras de estos depósitos, que durante millones de años fueron acumulándose, aportará más información acerca de cuándo comenzó a circular esta corriente. En otro sector del buque, Graciela se prepara para analizar uno de los testigos obtenidos en la cabecera del cañón. Espera obtener información acerca de la dinámica sedimentaria de esta gran corriente. Hay diferentes metodologías para estudiar el sedimento en función de los objetivos que nos estamos poniendo, ¿no? Estudiar tanto la composición, las estructuras, los sedimentos, cómo se fueron acumulando con el tiempo, qué relación tiene esta acumulación con movimientos de corrientes, presencias de masa de agua, la morfología del fondo. No es totalmente homogéneo, fíjate que acá hay un cambio de color, más o menos por acá. Ahora lo vamos a ver mejor, pero ese sedimento es más oscuro y luego este tiene ya un sedimento más clarito. Bueno, se ven los minerales, se ven foraminíferos bentónicos bastante grandes. Graciela observa que en el sedimento hay algunos foraminíferos. Estos organismos unicelulares son indicadores formidables del ambiente en el que se desarrollaron. En la composición de su caparazón, guardan información de cómo era la temperatura y salinidad del agua durante ese periodo de tiempo en el que vivieron. Los foraminíferos tienen muchísimas aplicaciones. Pueden ser estudiados porque, aparte de las condiciones climáticas, también registran puedes saber cuándo murieron y cuándo cayeron al sedimento. Entonces, de forma indirecta te dan la edad del sedimento en el cual están incorporados. Si yo encuentro en el testigo a 20 centímetros de la superficie un foraminífero, que yo lo analizo y me da, 5.000 años, yo sé que ese sedimento se depositó hace 5.000 años. ¿No? Y los 20 centímetros que quedan se depositaron desde 5.000 años hasta la actualidad.
Con las primeras horas de la madrugada, la expedición arribó a la zona de interés. El equipo científico confía en que conseguirá una muestra de la dorsal. La estrategia consiste en golpear este macizo rocoso con la draga y así obtener un buen ejemplar. En la cubierta está cayendo aguanieve. El frío se hace sentir. Fue una jornada larga y extenuante, pero es necesario aprovechar esta ventana de buen tiempo. Durante el descenso de la draga, el buque debe disminuir la velocidad de navegación. Es importante que esa velocidad baje gradualmente hasta alcanzar los 2 nudos. Una vez que la draga toque fondo, el buque la arrastrará por el lecho marino. A mí me parece que la tensión va a disminuir cuando toque fondo. Puente, casa de quinche. Finalizada la maniobra, comenzamos a cobrar el cable. En cubierta, aguardan expectantes la captura obtenida. Para Alejandro, esta no es una muestra más. La draga está vacía. Aparentemente no logró romper la litología del fondo ni obtener ningún ejemplar rocoso. La noticia golpea el ánimo del equipo. Una pequeña muestra de sedimento alojada en un rincón de la draga hace pensar que el lance no fue del todo frustrado. Graciela sabe mejor que nadie la importancia de esta mínima captura. Esta pequeña muestra aloja información invalorable acerca de la dinámica y la transferencia de sedimentos del cañón Sloget, desde su cabecera al norte, hacia zonas profundas al pie del talud. El cañón Sloget es importante porque es de los pocos del margen argentino que incide en plataforma. La mayoría de los cañones de Sudamérica y especialmente de Argentina no inciden en plataforma, están todos desarrollados casi exclusivamente en taluds. El hecho de incidir plataforma quiere decir que los procesos más someros, no sé, las tormentas, el oleaje, etcétera, están transportando el material de zona plataforma directamente a la cabecera del cañón, y desde la cabecera del cañón este sedimento va casi directamente al fondo del cañón. Al estudiar en diferentes profundidades del cañón y sobre todo a las zonas más profundas, tenemos una evidencia de cómo son las características de sedimento de plataforma también, o cómo estaban constituidas, digamos, cuando se depositaron. La presencia de conchillas y pequeños caracoles en la muestra atestiguan el gran flujo de sedimento que presenta el cañón. El sedimento recorre las profundidades de su valle principal hasta alcanzar la terminación del cañón, para depositarse al pie del talud. Está bien, con la manija firme, entonces... Horacio Lipay y su asistente se preparan para llevar adelante una maniobra de gran importancia. Utilizando un magnetómetro, obtendrán información sobre las características magnéticas y tipos de rocas que componen el fondo marino de esta región. Esto ayudará a establecer con exactitud el límite entre las placas sudamericana y de Scotia. Los valores que obtenga el equipo serán cruzados con las interpretaciones que puedan realizar Graciela y Alejandro de la pequeña muestra obtenida por la draga, y así corroborar si efectivamente
el buque se encuentra navegando sobre el límite de ambas placas. Acá quedó toda la parte biogénica, fragmentos de conchillas, tiene un fragmento lítico que había que definir. Estos pocos gramos de sedimento tienen mucho que decir. La presencia de conchillas y otros restos biogénicos habla de una transferencia permanente desde zonas costeras hasta el pie del talud. Conchilla, bueno, son irreconocibles porque son muy pequeñitos. Está bien, pero eso está bien porque toda la parte clara, la biogénica y lo más oscuro es todo volcánico. En esa zona es obvio. La tonalidad oscura del sedimento supone un origen volcánico, algo habitual en zonas de fracturas o límites de placa. Digamos, es una vía de transferencia de sedimento desde la zona de somera hacia la zona muy profunda. Fondo de cuenca como esta, 3800. Sí. Y luego por ahí las corrientes retrabajan todos esos sedimentos y nos lo están llevando a la zona de la dorsal. Sí, porque es material grueso, ¿no? Y esto, digamos, es interesante porque generalmente no encontrás a 3.500 metros esas conchillas de ese tamaño, además. Acá están apareciendo valores que están indicados con rojo porque está creciendo el ruido. La detección de variaciones en los valores arrojados por el magnetómetro refuerza la idea de que la expedición se encuentra navegando justo sobre el límite de las placas sudamericana y de Scotia. Puente de gabinete. Puente. Sí, ¿cuánto tiempo más estiman que vamos a arrastrar el equipo antes de volver a alargar un poco más de cable o de comenzar a cobrar? Estimamos que en 5 cables estaría tocando fondo. Ahí veremos, si vemos que no toca, vemos si largamos un poco más. El equipo de investigadores no se da por vencido. Se ordenó un nuevo lance de draga. Necesitan obtener una muestra de roca de la dorsal de Scotia. No saben si el tiempo les permitirá regresar a este lugar. Cubierta de puente de comando. Adelante para cubierta. Sí, atento que ya estamos en profundidad. Estimamos que la draga hizo fondo. Decirle que empezamos a cobrar. Tiene mucha tensión acá. Sí, tiene mucha tensión. Tengo buque parado. Que me informe cómo trabaja el cable. Sí, informar. Hay mucha tensión en el cable, así que van a ir informando regularmente. Por el momento el cable trabajando con fuerza a través de la línea de crujía, 45 grados abierto. Comando de popa, efectivamente se cortó el cable, perdimos la rastra. Algo inesperado ocurrió. El Austral perdió una de sus dragas y 1.800 metros de cable. La pérdida es irreparable. Ahora la tripulación deberá decidir cuáles son sus mejores opciones para seguir adelante con los muestreos. Para mí se enganchó ahí en esa dorsal, ¿no? Porque sí. Es una piedra muy dura, esa era la idea, ¿no? Tratar de romperla. El guinche anduvo bien. El guinche ahí después lo probamos, tuvo un problema cuando hizo el estrepón de que el adujador se saltó. Pero bueno, eso ya está en servicio. De hecho, cobramos lo que quedó del cable con el guinche y estuvo bien. No tuvo problema. A mí me parece que ahora hay que centrarnos en la parte de coring, en la fase de la campaña de coring. Yo ahí ya mandé a la gente que le preparen el fitting de vuelta al cable. Sí, eso es el fitting a bordo. En 20 minutos, una hora, está hecho fitting. Eso es rápido. Si yo te propongo, vamos al norte, a los puntos que tenemos para hacer coring, que vos propusiste, y volando a la meteorología, seguimos. Vale. Esto no para. La rotura del cable es una pésima noticia para todos, pero la campaña debe continuar. Hay que analizar con detenimiento cuáles son las zonas que ofrecen mejores posibilidades a las limitaciones con que cuenta el buque. El equipo debe decidir si continúan hacia el espolón o si lo mejor es navegar al norte en busca de zonas con menor profundidad en la cabecera del cañón. Alejandro sabe que navegar hacia el norte lo aleja de su segundo objetivo. Tan solo 7 horas de navegación lo separan del espolón. Es una oportunidad única. Nuestra idea es tratar de dragar en alguno de estos lugares. Pero por ahora, el parte meteorológico da mal tiempo en esa zona y el espolón deberá esperar.
Cruzamos con el sub-bottom el cañón en 2 puntos. Los investigadores evalúan los mejores puntos para tomar nuevos testigos sedimentarios al norte del cañón Sloggett. Tras la rotura, los muestreos quedarán condicionados exclusivamente a zonas de baja profundidad. Exactamente esto. Exactamente esto. El cañón Sloggett todavía atesora muchas respuestas para la campaña. La ilusión de conseguir llegar a El Espolón, si la meteorología cambia, se mantiene viva. Profundidad, Monobás. 500 metros. Cubierta recibida. Sabía que necesitaba actualizaciones que no... La campaña cero está llegando a su fin. 105, 110. La tripulación trabaja de forma incansable mientras espera un nuevo parte meteorológico que informe cómo está el tiempo en el pasaje de Drake. El parte meteorológico pronosticó apenas 4 horas de buen tiempo sobre el Espolón. Es una zona de gran inestabilidad meteorológica, donde las embarcaciones están a merced de los vientos y las inmensas olas. Ahora el equipo sabe con certeza que deberá esperar a una nueva campaña para relevar aquella región. Respecto a los resultados de la campaña, estoy muy conforme, porque en todo este tipo de campañas se toma una cantidad de datos muy valiosos, no solo en lo que hace al objetivo que uno está buscando, sino teniendo un conocimiento de toda la región, uno puede ampliar y va viendo diferentes líneas de investigación que uno puede direccionar. En ese sentido, en lo que hace a la cantidad y calidad de datos tomados, la campaña ha sido un éxito. Estar para dentro del circo con perníticas. Está muy bueno. Hemos podido determinar a través de todo el cañón la red de estructuras tectónicas previas reactivadas en relación a la apertura del arco de Scotia. También hemos podido identificar la relación de las corrientes oceánicas como un agente modelador en lo que hace al fondo marino actual, al fondo oceánico actual. La campaña fue muy productiva a pesar de no haber podido llegar a El Espolón. Con los datos obtenidos, los investigadores podrán sumar información de gran valor a sus hipótesis y reconstruir el escenario paleoambiental previo y posterior a la acción de las corrientes marinas que comenzaron a circular con la apertura del pasaje de Drake. Además, se sumaron datos de calidad y se obtuvieron importantes muestras que contribuirán a datar con mayor exactitud la apertura de la placa de Scotia. La confección de una carta geológica y batimétrica completa de esta región es una herramienta fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de estudio vinculado al mar. Identificar estas estructuras con este detalle y esta forma es la primera vez que lo estamos viendo. Sí, obvio. El equipo navega ahora por el interior del cañón Sloggett. Viajan, como las corrientes, a través de sus valles y fosas. Es una incursión única y asombrosa por un fondo marino que ahora conocen en detalle. La adquisición del buque Astral fue fundamental, es un punto de partida y desarrollo de la investigación marina, geológica, oceanográfica para Argentina, porque por primera vez se cuentan, podemos disponer de herramientas que antes nos faltaban, como
la batimetría multidas, el Subbottom Profiler. Ahí se ve bien. El resalto acá, si bien tiene la estructura, fíjate acá el resalto que hay y te queda todo este valle como un valle colgante. Mirá, vamos a verlo así, fíjate, tráela para acá. Estoy así como muy optimista para que se pueda seguir trabajando y realmente tener una información completa de lo que es el territorio argentino sumergido. Necesitamos conocer nuestro territorio para saber dónde están los recursos, para tener mejor detalles para no sé, la navegación y para ver cómo funciona y para poder protegerlo también. Lo desconocido intriga al hombre, lo inquieta, lo moviliza. Este es apenas el principio de un viaje que acaba de comenzar y que promete alumbrar lo más profundo de nuestro territorio. En la superficie, todo parece igual.